Hola a todos, soy Sabrina Tórtora, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Hoy hablamos de la resurrección de Jesús, el magno evento de la tradición cristiana. ¿Qué? ¿Que creías que era la Navidad? No, hijo querido. El verdadero cristiano no está pendiente de regalitos en diciembre para conmemorar la venida de un tierno bebecito. El verdadero cristiano celebra que a su maestro le propinaron una brutal paliza, lo clavaron a un palo y lo dejaron como queso pasado por un rallador. Y luego resucitó. Hoy veremos los argumentos a favor y en contra de la resurrección de Jesús. Para ello, nos basaremos en un auténtico bestseller, el único libro que recoge el verdadero significado de lo que fue la vida del Señor y su obra. El Código Da Vinci. Ok, es una broma. El Código Da Vinci es una mierda de libro y no recomiendo a nadie leerlo por su total falta de rigor histórico y porque es una novela muy mala. En realidad nos basaremos en la Biblia. Si eres un sucio ateo que piensa que también es un libro muy malo con absoluta falta de rigor histórico, te recuerdo que según la mayoría de los historiadores serios, los evangelios del Nuevo Testamento, los textos de los apóstoles y las cartas de San Pablo son tenidos como documentos bastante decentes para saber quién fue Jesucito y qué hizo con su vida, o al menos para saber que sí existió. Pero empecemos con las teorías. Primera teoría, el mito de Jesús. Esta teoría asegura que Jesús no existió, y si no existió, pues no hubo resurrección. Jesús habría sido un personaje inventado, haciendo un copia y pega de distintos dioses paganos. Algunas magníficas fuentes que han vuelto a dar popularidad a esta teoría son el documental Zeitgeist de hace algunos años y este meme de aquí. Creo que ya sabes por dónde voy. Al igual que el Código Da Vinci, el documental Zeitgeist no es una fuente confiable para tratar de probar a los cristianos que su religión podría ser una farsa. Y tampoco los memes. Niños, los memes nunca son una fuente seria de conocimiento. Eso solo lo piensa tu tía loca de WhatsApp que cree que el COVID se cura metiendo un pelo hervido en una Biblia porque lo vio en un meme. A ver, que Jesús no es una copia de Horus, ni de Buda, ni de Mitra, ni de Dionisio. Horus no tuvo 12 discípulos. Buda no nació el 25 de diciembre, y Jesús tampoco. Y Mitra no era hijo de una virgen, nació de una piedra. Así que esta teoría queda descartada. Como dije, la mayoría de los historiadores de renombre coinciden en que efectivamente hubo un tipo llamado Jesús que vivió en Palestina en el siglo I de nuestra era. De este tema, por cierto, hablamos con más profundidad en nuestra página preguntasincómodas.tv, donde además encontrarás varios documentales y contenido exclusivo del canal. Segunda teoría, Jesús tenía un gemelo o un doble, como lo oyes. Esta sí que no la había visto nunca, pero aparentemente es vieja y tiene varias versiones, una más descabellada que la otra. Resulta que no conforme con montarle una barriga a María, Dios le habría puesto dentro 2 muchachos. Puedo imaginarme el bueno de José diciendo: a ver, Dios, encima de que preñas a María cuando estábamos comprometidos haciéndome quedar como un cornudo, me mandas a 2 niños para que los mantenga yo. Tú lo que eres es un hijo. Sí, así fue. Historia verídica, hijos queridos, historia verídica. De esta manera, uno de los 2 hermanos habría sido clavado en la cruz y habría muerto, claro, mientras el otro salía triunfante a decir que había resucitado, pero de resucitado nada. También está el segundo tratado del Gran Set, un texto gnóstico del siglo III en el que Jesús no tiene un gemelo, pero para librarse de la crucifixión usa sus superpoderes para cambiar la forma de su cara y se escaquea del brutal castigo que le espera. En su lugar, la turba enardecida crucifica a Simón de Cirene, el tipo que lo ayudó a cargar la cruz. En el texto, aparentemente, hasta sale Jesús regodeándose de su astuto plan diciendo: ¡pero qué pendejos! Crucificaron al tipo ese de Cirene creyendo que era yo. En fin, convengamos que la teoría del gemelo es curiosa, pero tan fantasiosa como la resurrección misma. Tercera teoría, Jesús no murió en la cruz. Hay algo curioso. Según los registros, los crucificados tardaban varios días en morir y usualmente lo hacían de hambre o de sed.
mientras que Jesús murió en unas 6 horas. De hecho, fue tan rápido que cuando Pilato se enteró, miró su reloj sorprendido y dijo: ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se murió? ¡Uf! Esta generación copito de nieve no aguanta nada. Pero los creyentes dicen que es imposible que Jesús haya aguantado la brutal paliza recibida. ¿De verdad? Es imposible creer que haya sobrevivido a esto, pero no creer que haya resucitado. O sea, es más fácil creer en hechos milagrosos que en algo que simplemente es muy improbable. Pero bueno, es verdad, hay razones para pensar que sí, que efectivamente Jesús estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz. Varios médicos que han estudiado los métodos de flagelación que usaban los romanos y analizado la información disponible, explican que la muerte de Jesús se debió a una fatal combinación de shock hipovolémico, o sea, perdió mucha sangre y ya el corazón no tenía mucho que bombear a los órganos, y asfixia. En todo caso, asumiendo que Jesús cayó en un estado de coma que fue confundido con la muerte, los creyentes plantean algunas dudas razonables, como que si Jesús estaba vivo, estaba un poquito magullado y no habría podido levantar la pesada piedra que cubría su tumba, dar una repasada al par de centuriones que estaban custodiándolo y salir caminando feliciano para encontrarse con sus discípulos. De hecho, sus discípulos al verlo se muestran asombrados de lo guapetón y fuerte que se ve, no horrorizados de verlo medio muerto y vomitando sangre como si acabara de subirse al ring con Mike Tyson. Pero aquí tengo que decir que hay dudas de que hubiese en absoluto guardias y lo explico en la próxima teoría. Cuarta teoría, los discípulos robaron el cuerpo. Así es, hijos queridos, algunos piensan que los santos apóstoles de santos no tenían nada. Al ver fracasar miserablemente a su maestro, habrían robado el cuerpo de Jesús para poder cantar victoria. Los creyentes consideran que no pudo haber robo del cuerpo por varios motivos. El primero, los apóstoles no sabían que Jesús tenía que resucitar, así que ¿para qué llevar a cabo un robo si no sabían cuáles eran las intenciones de Jesús? En segundo lugar, estaban asustadísimos y escondidos porque no querían que también a ellos los dejaran como a una piñata. En tercer lugar, eran unos tipos decentes, incapaces de ir en contra de las enseñanzas de su maestro. En cuarto lugar, ¿cómo explicar los distintos testimonios de los evangelios en los que se da fe de que Jesús habló, comió y hasta dejó que le jorungaran las heridas? Además, no solo los evangelios cuentan esto, también Hechos de los Apóstoles y cartas a los Corintios hablan de la resurrección. San Pablo, por cierto, 20 años después del supuesto hecho, habla de 500 personas que lo vieron resucitado. Y en quinto lugar, si se robaron el cuerpo, ¿cómo explicar que unos tipos, que eran unos chanchulleros, estuvieron dispuestos a padecer persecución, torturas y muertes tan horripilantes como la de su maestro si sabían que todo era mentira? Pero, sí, aquí sí hay peros, hay algunos problemas con estos argumentos. El primero es que es difícil creerse eso de que los apóstoles no sabían que Jesús resucitaría. Para empezar, en esa época había 3 sectas judías: los saduceos, que creían que te morías y ya está; los fariseos, que creían en una resurrección muy similar a la cristiana; y los esenios, quienes creían en una resurrección solo de espíritu. O sea, el concepto de resurrección le era familiar a los apóstoles. De hecho, Jesús repitió muchísimas veces a lo largo de los evangelios que lo iban a matar y que a los 3 días iba a resucitar. Lo repite aquí y también aquí. La única manera de que no supieran el plan de Jesús es que tuvieran un déficit de atención severo. Y ya te digo yo que eso es casi imposible, casi tanto como resucitar. En cuanto a los discípulos asustados que no le plantarían cara a un guardia romano en la tumba, aquí hay otro problema que tiene conexión con la teoría anterior. La cosa es así: solamente en el Evangelio de Mateo, hacia el final, aparecen los sacerdotes de Sanedrín pidiendo que se pongan guardias en la tumba de Jesús. Los otros 3 evangelistas no nombran este pasaje, por lo que, cito, sus discípulos van a robarse el cuerpo para decir que ha resucitado. No que nadie sabía que Jesús resucitaría. Este pasaje es controvertido porque se cree que se agregó posterior a Mateo para contrarrestar los rumores que corrían entre los judíos de esa época que afirmaban que los apóstoles se habían robado el cuerpo.
Los cristianos habrían inventado el cuento de los guardias para hacer más inverosímil la idea de que alguien había robado el cadáver de Jesús. Luego, lo de que los apóstoles eran unos tipos decentes, ya te digo yo que a nosotros los no creyentes eso nos da igual. De hecho, no faltan hoy en día los tipos decentes que hablan en nombre de Jesús, pero a los que se le descubren de tanto en tanto fechorías querían sonrojar al mismísimo Lucifer. Así que yo no pongo la mano en el fuego por nadie, solo porque hablaba en el nombre de Jesús. Por otro lado, no hacía falta que los 11 apóstoles que quedaban fueran todos unos crápula robacadáveres. Con que un par de ellos tuviera propensión para delinquir, bastaba. Y de hecho, Jesús tuvo 12 apóstoles, pero muchos seguidores. Hasta 72 según el propio Lucas. De manera que algunos se robaban el cuerpo y los otros, sin saberlo, simplemente descubrían la tumba vacía y se maravillaban por el milagro. Pero entonces, ¿cómo explicar lo de Jesús parrandeando por 40 días con los apóstoles, como lo mencionan todos los evangelios, además de San Pedro y San Pablo? Ahora veremos por qué los no creyentes no podemos creer en la resurrección. A ver, la cosa es así. Para los que somos escépticos, aunque el Nuevo Testamento puede ser una fuente bastante fiable para saber que Jesús existió, esto no prueba en absoluto que hiciera milagros y mucho menos que resucitara. Los propios textos tienen algunas diferencias entre sí y pasajes agregados como el de los guardias en Mateo o en Marcos, que es el evangelio más antiguo de todos y que en sus primeras versiones concluye abruptamente con María Magdalena descubriendo la tumba vacía y ya está. ¿Por qué este evangelio termina tan abruptamente? No se sabe, pero en ninguna parte se menciona a Jesús fresco como lechuga dando un curso rápido a sus muchachos sobre cómo evangelizar infieles. Este episodio habría sido agregado posteriormente en este evangelio por otra persona distinta a Marcos. Por otra parte, para nosotros, los escépticos, el mundo tiene unas reglas muy bien definidas que no se pueden alterar. Hoy en día no hay nada que nos indique que resucitar sea posible. Los milagros, las voces que salen de las nubes y los hombrecitos con alas pertenecen todos a mitos y leyendas del pasado remoto, pero, curiosamente, ya no se les ve por aquí en el mundo actual. Asumiendo esto, no hay manera de que creamos en la resurrección de Jesús, simplemente porque no hay pruebas actualmente de que la gente resucite. Tendría que venir el mismísimo Jesús resucitado a decirme que le pateó el culo a la muerte. E incluso así veo dos problemas. El primero, que pensaré que me volví loca. Y el segundo, que dudo que Jesús me ponga en su lista de gente a la cual vamos a visitar para probar que sí resucité. Pero por si acaso, Jesús, ya sabes, vivo en Italia, en la calle. Es tan complicado esto de creer en la resurrección de Jesús, que según una encuesta llevada a cabo en Reino Unido, el 25% de los cristianos no cree que la resurrección haya sido real. Y es que uno se hace tantas preguntas, como si uno se muere a los 120 años, ¿resucita con su cuerpo de 120 años o resucita joven y lozano? La gente que perdió un brazo, ¿resucita con o sin el brazo? O los que donaron órganos al morir. ¿Qué hay de los que son feos de remate? En la antigüedad había debates para dilucidar si el prepucio de Jesús había subido con él al cielo o no. Por cierto, algunos creían que no, hasta el punto de que 14 iglesias y abadías llegaron a afirmar tenerlo en posesión. Las preguntas que hice parecen tontas, pero no lo son. Hasta el mismísimo San Agustín se tomó la molestia de pensar en ellas y dar respuestas surreales. Según él, en el cielo, todos serían guapos y perfectos. Los feos resucitarán bellos. Los gordos, flacos. Hombres y mujeres, todos guapísimos. Pero no tipo Scarlett Johansson, que eso inspira cosas pecaminosas. Ya sabes, guapos tipo Hermione, la amiga de Harry Potter. Sí. Entonces, si ante la falta de evidencia empírica, tangible, palpable, constatable de este asombroso hecho, me dicen que me tengo que tragar completicos unos textos de hace 2000 años, escritos por los fanboys de este señor, y que además tienen partes agregadas a conveniencia y algunas incongruencias, y encima me dicen que tengo que hacer maromas mentales para poder asimilar las posibles implicaciones de resucitar. Vamos, que la única manera de comprar esto es con una buena billetera llena de fe.
Y bueno, de eso yo no tengo. Te invito a que te suscribas, me sigas en redes y te quedes para ver nuestro contenido sobre el cristianismo. Hasta la próxima.